Los espartanos son uno de los pueblos que lograron adquirir un estatus especial en la cultura universal. Conocidos como grandes guerreros, fueron un poder importante en el mundo heleno. Pero con la decadencia y caída del poder griego, los espartanos cayeron en la oscuridad. La pregunta es, ¿existen hoy en día descendientes de espartanos? Mucho se habló y escribió sobre Esparta. Los espartanos, y más específicamente los guerreros espartanos, ganaron un gran prestigio por los que son reconocidos más de 2 milenios después todavía. Pero surge una cuestión evidente. Si eran tan buenos guerreros, ¿qué pasó con ellos? Porque a diferencia de otros pueblos de la antigüedad, como los romanos o los persas, el legado espartano es prácticamente invisible en el mundo moderno. Italia es en gran parte sucesora de Roma. Irán también es en gran parte sucesora de Persia. Pero ¿dónde está la sucesora de Esparta? ¿Es Grecia la sucesora de Esparta? Primero que todo hay que hablar de la sociedad espartana. El régimen social espartano era increíblemente jerárquico y elitista, pero al mismo tiempo comunitarista e igualitario para los ciudadanos. Esparta logró ser la Esparta que más o menos conocemos por tener ese sistema en el cual muy pocos accedían a los derechos de un ciudadano. Hay distintas versiones sobre el nacimiento de ese sistema y de quienes ocupaban cada lugar. Algunos dicen que los invasores dorios esclavizaron a los nativos micénicos, otros dicen que tanto los esclavistas como los esclavos eran predominantemente dorios, mientras que otros ven tanto a los micénicos y a los dorios como distintas etapas en el desarrollo histórico del pueblo griego, por lo que los espartanos esclavizaron a otros griegos que eran básicamente iguales a ellos étnicamente. Sea como fuera, Esparta basa su sistema en el sometimiento de la mayor parte de la población del territorio que controlaban, especialmente luego de la conquista de Mesenia, cuya población fue convertida en siervos o esclavos llamados hilotas. El personaje semimítico de Licurgo da las leyes sobre las cuales se erige la sociedad espartana. Estas leyes establecen que los espartanos no tenían que trabajar, sino que eso se dejaba a los hilotas. Pero esto no significaba que los espartanos se dedicaran al ocio, sino que debían ser entrenados desde la niñez para ser buenos ciudadanos y guerreros. Pero es luego de la batalla de Termópilas cuando Esparta comienza a poner cada vez más énfasis en la parte militar. En aquella batalla en la que los aliados griegos se enfrentan al imperio persa, 300 espartanos, entre ellos el rey Leónidas, mueren. Pero hay que decir que también había otros griegos que dieron el último sacrificio, 700 tespios y 400 tebanos, que hoy son casi totalmente olvidados. Esparta era altamente inestable. El riesgo de una revuelta era constante. Hay que entender que los hilotas llegaron a superar a los espartanos en 20-1, y esto sin contar a las otras clases que tampoco eran ciudadanos plenos, como los periecos, que eran libres, pero no tenían todos los derechos de los ciudadanos. También hay que decir que para ser un ciudadano pleno había que completar el sistema de educación espartana. Muchos espartanos que no podían financiar este entrenamiento perdían la posibilidad de la ciudadanía. Otros también perdían la ciudadanía por haber cometido algún delito o no ser valientes en batalla. Esta inestabilidad del sistema era fogoneada por los espartanos mismos en gran parte. Todos los años les declaraban la guerra ritualísticamente a los hilotas y buscaban eliminar a los más fuertes y capaces de ellos. Este ritual se llamaba Cripteia y participaban los espartanos más jóvenes como parte de su formación. El sistema espartano se fue volviendo más insostenible con el tiempo. Cada vez había menos espartanos y cada vez más hilotas. Tan baja llegó a ser la población espartana que el ejército tuvo que aceptar a hilotas en sus filas a cambio de darle más derechos. El comienzo del declive final de Esparta llegó con la derrota en la batalla de Leuctra en el 771 a.C. contra los tebanos. A partir de ese momento Esparta comenzó un largo camino a la insignificancia. Unos años después los espartanos perdían Mesenia, luego de ser derrotados militarmente y en conjunción con el levantamiento de los hilotas. El sistema espartano se había vuelto insostenible. Esto fue percibido por varios espartanos y hubo intentos de reformas, como la del rey Agis IV o de Cleómenes III, que apuntaban a ampliar la ciudadanía y a repartir tierras. Estas reformas llegaron muy tarde y fueron muy poco. En el 192 a.C., Esparta pierde su independencia al ser incorporado a la fuerza a la Liga Aquea. Luego Esparta cae como el resto de Grecia bajo el control romano y se convierte en una especie de atracción turística, ya que los romanos tenían un especial interés en su tradición militar y su tan particular sistema educativo. Esparta es finalmente destruida en el año 396 en una campaña de los visigodos bajo el mando de Alarico. Se cree que sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Ese es el fin de Esparta como ciudad. En los siglos posteriores la población griega de la zona se mantuvo más o menos igual, aunque hay que tener en cuenta las migraciones de eslavos y la influencia otomana. Al ganar la independencia los griegos, Esparta, que no era más que un pequeño pueblo que ocupaba más o menos la misma zona de la antigua ciudad, fue revitalizada y expandida por orden del rey griego Oto. ¿Pero qué pasó con los espartanos? Actualmente hay un grupo de griegos que especialmente reivindican el linaje espartano. Estos son los maniotes, habitantes de la península de Mani, al sur del Peloponeso. Estos griegos dicen ser descendientes directos de los espartanos, es decir, de la población lacónica, que por habitar esa área de tan difícil acceso, lograron mantener su linaje. Esta zona del Peloponeso estuvo caracterizada por una cultura bastante violenta en cuestiones de vendetas familiares. Tan es así que una característica de su arquitectura eran las casas fortificadas. Estas vendetas podían durar años y llevar a la desaparición o emigración de una de las familias involucradas. Un dato apunta a que el legado espartano es cierto, ya que según registros históricos, esa zona de Grecia fue una de las últimas zonas
donde el paganismo persistió. La conversión al cristianismo se dio recién bajo el emperador bizantino Basilio I, que gobernó entre el 867 y el 886. Esta zona y sus habitantes fueron uno de los focos de resistencia griega más importante al dominio otomano, algo que le costó muy caro por las expediciones punitivas de ese imperio. Muchas veces se dedicaron a la piratería o se empleaban como mercenarios. Estuvieron entre los primeros griegos en sumarse a los levantamientos que llevarían a la guerra de independencia contra los otomanos. Actualmente los maniotas reivindican fuertemente su conexión con Esparta y dejaron atrás sus maneras más violentas. Pero esta no es la única zona del Peloponeso que reivindica una conexión espartana. También está la región de Saconia, una zona no oficial que está en la unidad regional de Arcadia, al norte de la unidad regional de Laconia. En esa zona existe todavía la lengua sacónica, que muchos lingüistas conectan directamente con el dorio, el lenguaje que usaban los espartanos. Sacónica sería una derivación de lacónica, que no es inteligible con el griego moderno, es decir, que no se entienden entre sí. Hay que recordar que en la antigüedad el idioma griego se fue unificando en una lengua llamada griego koiné, que tomaba muchas características del griego de Ática, región donde estaba Atenas. Este griego koiné tenía diferencias con el griego dórico que los espartanos mantuvieron por bastante tiempo. Un buen ejemplo de estas diferencias es el nombre de Esparta misma, que en griego koiné se pronunciaba Esparte, ya que reemplazaba la letra alfa con la eta. En dórico se decía Esparta. En sacónica todavía se usa la alfa en estos casos, lo que señala una conexión dórica y por lo tanto espartana. Lamentablemente este idioma está en peligro de extinción, aunque se pueden visitar pueblos donde los carteles de señalización están tanto en griego moderno como en griego sacónico. Si vemos la localización de estos supuestos remanentes de Esparta, podemos observar que se hallan en lugares marginales con respecto a Esparta en sí. Creo que esto apunta a que es bastante probable que la reivindicación de ambos sea en parte cierta. Es entendible que tanto los remanentes étnicos como lingüísticos de la antigua Esparta se mantengan en zonas alejadas del centro, ya que fue este centro el que sufrió los embates de lleno de los ataques e invasiones de los sucesivos enemigos de Esparta. Un ejemplo de este fenómeno de los remanentes en los márgenes está en Gran Bretaña, ya que los remanentes de los pueblos celtas se mantuvieron en las zonas fronterizas y más alejados del centro, que era una tierra totalmente celta al principio, pero que sufrió la invasión tanto de los romanos como de los germanos que cambiaron el área. Hoy en día, tanto la península de Mani como Sacónica son destinos turísticos para los que quieran conocer algo de lo que queda de la gloriosa Esparta. Hay que entender que Esparta era la capital de Laconia, o también llamada Lacedemonia. Los espartanos eran en realidad lacónicos o lacedemonios, y habitaba mucho más que la ciudad de Esparta. Es muy probable que gran parte de la población de la zona y de Grecia, incluso de otras zonas del Mediterráneo y más allá, tengan ancestros espartanos. Pero también hay que decir que es aún más probable que tengan ancestros ilotas, o de los otros grupos que no eran ciudadanos. Es menos prestigioso reivindicar esa ancestría, pero dado la gran diferencia numérica que existía, negar la importancia de esa población en la conformación de la actual Grecia sería ridículo. Faltan todavía evidencias genéticas que den por fin una respuesta clara a estos posibles descendientes de los espartanos. Pero por lo pronto, culturalmente, tanto el idioma sacónico y la cultura de los maniotas refleja cierta continuidad. Por ejemplo, la frase que habría dicho la esposa de Leónidas, Gorgo, etani epitas, con él o sobre él, se usa todavía en la zona como advertencia o como muestra de fuerza y confianza. Así que el espíritu espartano en cierta forma sigue vivo. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Creen que Esparta podría haber sobrevivido si hubiera hecho reformas para ampliar la ciudadanía o estaba condenada a desaparecer? Pongan su opinión en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo, pongan me gusta si les gustó, compartan si quieren. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Saludos!